¿Ya tienen su agüita? Ya, mira. ¿Señora Cata, ya tienen su agüita? ¿No? ¿Es necesario? No, Ah, bueno, digo. no digo para hidratarse un poquito. No, ya, gracias. No, déjame un rato. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la tanatología. Se los comparto porque terminé un diplomado en tanatología y ese diplomado en tanatología me hace no quedarme con toda la información, sino quiero compartirla y quiero compartir todas esas experiencias que conocí con los compañeros de tanatología, con toda la gente que estuve recibiendo las exposiciones de gente muy capaz, ponentes muy aptos para esto de la tanatología. Y bueno, les quiero comenzar, les preparé esto para iniciar. ¿Qué es la tanatología? La tanatología estudia la parte que no precisamente es la muerte, pero sí es el manejo de cómo poder comenzar a cuidar la parte ahí me pasé una lámina. Cómo cuidar el aspecto de la vida y la pérdida. Tenemos a veces pérdidas materiales y tenemos pérdidas humanas. Las pérdidas, al final de cuentas, son pérdidas que también nos duele, que también podemos sentir esa ausencia de algo que tenemos. Y ese algo que tenemos, pues siempre va a ser, pues, esa ausencia y el dolor de perder lo que yo tenía. Así es de que no nada más la pérdida material, sino también la pérdida humana, porque en la pérdida humana sentimos más esa angustia, sentimos más ese dolor, esa tristeza de no tener a la persona que tenemos, pues vamos, ahí frente a nosotros, conviviendo día a día, las experiencias, aquellos momentos de niñez, aquellos momentos de juventud. Entonces se viene creando algo más doloroso cuando tenemos una pérdida. Entonces la tanatología nos va a dar el cómo podemos saber hasta cuándo puedo yo sufrir y hasta cuándo puedo yo sentir que puedo honrar a las demás personas. Entonces el aspecto del cuidado, de saber, creo que me pasó una lámina, no, sí está bien, el saber que también aquí hay una situación muy importante, que es el saber si estoy enfermo. Muchas veces pensamos que nada más la enfermedad se está realizando con una parte biológica, y la parte biológica es la enfermedad que nos causa pues la gripa, la sinusitis, el ser diabético, el ser hipertenso, tener muchos otros tipos de problemas que biológicamente se detonan en el cuerpo y que explotan y que tenemos esa enfermedad. Pero también hay otro tipo de enfermedad, que también es la enfermedad de la mente. Y en la enfermedad de la mente es cuando nosotros debemos de aprender a que no hay medicamento para curar la mente. Lo que necesitamos es aprender a sobrevivir y a saber asimilar las cosas para no estar enfermos en la mente y poder decir tanto a los hijos como a los padres, los abuelos y demás: algún día me voy a tener que ir, algún día, y no sé si precisamente tú, yo o él, no sabemos. Al final de cuentas la muerte llega y la muerte no avisa. Tenemos muchas características de la muerte, pero lo esencial es el saber que no estoy enfermo mentalmente. Y el saber que no estoy enfermo mentalmente me va a ayudar a saber que yo voy a poder asumir más una muerte. Entonces, el sufrimiento, aquí hay un autor de los que me encanta y es una persona, es un psiquiatra, que es Viktor Frankl. Esta lámina es una emoción para mí. ¿Por qué una emoción? Porque leer a Viktor Frankl
es hablar de una angustia, porque Víctor Frank, como psiquiatra, les platico rápido el escenario de Víctor Frank. Él era un psiquiatra que tenía su pergamino, bueno, sus hojas de un libro que tenía que editar. Lo someten a la guerra, lo encarcelan y después le quitan toda su ropa, por consecuencia también su libro, y él tuvo una pérdida, la pérdida de todo su trabajo de psiquiatría. Eso fue la primera pérdida que sufrió. Pero no fue nada más eso, sino vivir en condiciones ambientales terribles, bajo cero, sin comida, con comida echada a perder. A veces era tan cruel que realmente la gente que estaba viviendo ahí en esos lugares, bueno, pues eran 10, 15 gentes que compartieran una cama, todos desnudos, con temperaturas bajo cero. Era momentos de tanta angustia que pues no podía. Y Víctor Frank, a través de su libro, relata todas esas historias, y lo que lo mantiene es la emoción de este sufrimiento, de saber cuánto quiero sufrir o qué tengo que imaginarme para dejar de sufrir. Y entonces ahí viene la parte en donde digo, bueno, ¿de qué forma voy a seguir sufriendo? ¿Hasta dónde quiero seguir sufriendo? ¿Hasta dónde es el momento de decir, ya basta, ya no quiero sufrir? Entonces el dolor no se puede quitar. Medicamentos muy fuertes lo quitaremos, pero el sufrimiento es la parte que nosotros decidimos si se hace o no se hace. El sufrimiento nos va a dar a saber que yo voy a poder adoptarlo si quiero adoptarlo, pero si no quiero adoptarlo, pues entonces no voy a sufrir. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento va a ser siempre opcional. Tenemos algunas historias que relatan la muerte. Y yo pongo esta porque en lo particular me gusta mucho la parte de los mayas. El viaje a Xibalba. El viaje a Xibalba, por si no lo conocían, es un viaje que es para ir al inframundo, para ir con la parte espiritual y con la parte en donde yo dejo toda la parte terrenal y se convierte en lo espiritual. El viaje a Xibalba es una historia un poquito larga y muy bonita, y se resume en que el jaguar se come el corazón de la persona, y en ese momento deja de estar la persona materialmente y se convierte en parte espiritual. Y ahí es donde viaja el espíritu a través de los ciclos, a través de los tiempos, a través de toda la historia, que eso lo dice historias, y así como esas hay muchas más, muchas historias y de muchas religiones más, pero nos queremos enfocar un poquito más en la iglesia, en Dios, en la parte espiritual. Y en esa parte espiritual es donde yo puedo asumir y puedo resolver que mi vida la voy a querer cuando yo comience a tratar un poquito más con respeto hacia Dios. Y digo, ¿por qué con respeto? Porque ¿de qué forma le puedo pedir yo a Dios? Diosito, ayúdame, ¿no?, a dejar de sufrir. Ayúdame a ya no tener este dolor. Ayúdame a no pensar mal. Pero por otro lado, estoy fastidiando a mi vecino, pegándole al que se me cierra y al que no me deja pasar. Y entonces, ¿cómo me puedo decir a Dios, ayúdame? ¿Cómo puedo decirle si yo estoy maltratando a la gente, si la estoy humillando? Pues entonces vamos a ser más coherentes y decir, bueno, vamos a dejar el infierno y el purgatorio y vámonos con los ángeles, ¿no? Y vamos a tratar de estar mejor para poder lograr tener esa espiritualidad y estar con el Ser Supremo, con el Ser que Dios nos dio la vida y que estamos a favor. Esta parte espiritual es muy bonita, esa parte espiritual está llena de emoción y llena de también bendiciones, en las cuales pues
nos podemos acoger a cada una de ellas para saber que la muerte pues nos puede ayudar. Y también aquí hay un punto muy esencial. El punto esencial es que no sabemos si a veces la muerte la valoramos de la mejor forma. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces es mejor la muerte que estar vivo. Y me refiero a la eutanasia, me refiero a la gente que está sufriendo, a la gente que no puede consigo misma, que está conectada con aparatos. Y entonces la gente, a veces egoístamente, porque queremos mantenerla todavía viva, pues no firmamos para que existan ese tipo de permisos, ¿no? Ese es un tema diferente, pero pues bueno, nos vamos, control se me saltan las páginas, pero aquí tenemos ya. Aquí hay una verdad entre la muerte y la vida, y entre el respeto a la vida y la muerte, los mitos al respecto del suicidio. ¿Por qué es bueno hablar de suicidio? Porque es también como si estuviéramos hablando del corazón, que también son enfermedades silenciosas. El suicidio también es silencioso. El suicidio no lo habla, no lo dice. Cada uno de estos puntos son mitos, no es cierto. La gente que tiene todo esto no se suicida. La gente que se suicida es aquella persona que tiene una ausencia y que se encierra. Y no nada más también en la parte humana, sino también en la parte cibernética, se aísla de todo. No conoce a nadie de él, de ella. Esa es la persona que está más propensa al suicidio. Y menciono el suicidio porque hay muchas personas que se dejan y no es momento, no es justo de que se vayan quedando solitas. Si nosotros podemos ver situaciones como esas, pues hay que actuar, hay que preguntar. Y a lo mejor somos fastidiosos, pero hay que seguir preguntándole qué tienes, cómo estás, qué te llevo. Aunque toda la vida me digan, no quiero nada. Vamos a hacer algo por cambiar esta parte del suicidio. Y en el suicidio nos dice este psicólogo, Emile Durkheim, espero pronunciarlo bien, y este señor pues nos habla, es precisamente la ausencia de la falta de la socialización, de la sociedad. Eso es lo que causa el suicidio. La pregunta que les podría hacer, ¿cuándo se quieren morir? Nunca. Eso está muy bien. ¿Cuándo se quieren morir? Pues yo creo que, híjole, es muy difícil precisar y dar una fecha, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, yo en mi caso, a mí me gustaría morir, pero pues, siempre y cuando que yo, cuando yo ya no pueda, asistirme a mí misma. Es correcto, todo mundo pensamos eso. Todo mundo pensamos esa situación en donde todos queremos ya no existir cuando ya no pueda valerme por mí mismo. Es el gran miedo. Es imposible, obviamente. ¿Mande? Es imposible, obviamente. Es imposible, definitivamente es imposible porque pues a menos que pase lo de la lámina anterior en el suicidio, a menos que pase eso, pues estaría en otro punto. Pero la muerte en realidad nos va a llegar, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo y por ahí llamémosle tip, pues va a ser conforme nos cuidemos. Porque si ya estamos en un momento en el que debemos de cuidarnos más, pues entonces tengo que cuidarme más para poder tener un momento más de vida. Y si, no sé, yo creo que es como cuando queremos bajar de peso, ¿no? Estoy gordito, sí estoy gordito. ¿Cuánto tiempo me la pasé estando gordito? Pues un par de años. Bueno, en ese par de años voy a bajar. Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero también en la vida no queremos morirnos cuando ya no nos podamos valer. Eso es una verdad que todo mundo tenemos ese miedo y por ese miedo muchas veces hacemos muchas cosas. Pero en realidad les diré que hay gente que realmente se cuida
y hay gente que se deja, y lo más importante es el acompañamiento, con quién está la persona y cuánto puede sentirse acompañado. El respeto por la muerte. Aquí yo les voy a hablar de una parte muy delicada y muy interesante. En mi primer lámina, de acá, vemos que hay personas que se dicen, porque pasó un gato, ya es malo, es mal augurio, ¿no? Entonces, la muerte en realidad no es un mal augurio. La muerte llega y adiós. En esta lámina veo que el sufrimiento del no dejar, pero si la otra persona está sufriendo, pues entonces lo que hay que hacer desde ese momento, desde antes que se vaya, honrarlo. Siempre vamos a tener esa parte de honrarlo para poder tenerlo en el corazón, para tenerlo aquí en mi cabeza, para que cada palabra que yo diga la exprese por él, porque esa es una forma de hacerlo vivir. Cuando nosotros hablamos de esa persona, lo hacemos vivir. Y entonces resucita, lo sacamos y lo estamos haciendo presente con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y si lo honramos desde este punto, podemos dejarlo ir. Esta lámina, no encontré la lámina que yo hubiera querido, pero tampoco me acordé y no pude buscar la película que tanto me gusta y les he explicado. Pero esta lámina son dos mujeres que asumo que son las esposas y este es el marido. Hay una película que me encantó y les voy a platicar una parte de esa película, en donde la esposa está conectada con tubos y los médicos le dicen, te vas a ir, ya, necesito que me firmes para que la desconecte. Y el marido dice, no, quiero que se despida de todos los que ella amó. Pues la hija, a través de una historia muy larga, no se las cuento toda, pero se les prometo darles de la película, a partir de ese momento la hija le dice al papá que la mamá tenía un amante y que por eso la hija se había ido de su casa y por eso no vivía con ellos. Y entonces resulta que el Señor dice, se está muriendo mi esposo. Y si eso quiso ella, lo voy a buscar. Y con su hija, con sus dos hijas, lo van a buscar, lo encuentran, le dicen que vaya, y él no va. Pero no quedó en ellos. El respeto por la muerte es muy difícil. ¿Quién lo haría? Digo, en esa película tal vez nada más. Pero el respeto por la muerte se tiene que dar. El respeto por saber qué es lo que yo quiero se tiene que hacer. Mientras viva, puedo decir hasta dónde y cómo. Y me tendrán que respetar esa parte. Esa parte debe de ser importante. Y la muerte cuando llega en un quirófano, cuando llega en el momento de una enfermedad. A veces la angustia no nada más es para las familias. Se quedan también en un silencio con los médicos, con las enfermeras, con todos esos momentos que van pasando. Y la muerte, al final de cuentas, pues sigue sin respetar horarios, ni días, ni nada por el estilo. Cuando se vence la muerte, es una cara de alegría, es una cara de satisfacción. Cuando se vence el cáncer, es momento de decir, estoy renovando mi vida, estoy para hacer algo más, estoy para lograr algo que más quiera yo hacer. Y esos puntos, esos momentos son los que yo puedo decir, valió la pena esforzarme. Y entonces hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Ya hasta aquí dejé, podemos seguir. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque al fin de cuentas nos va a llegar, pero podemos hacerlo. Y una de las frases que me gustó muchísimo es, no vivas por tu presencia. Para tu presente. Para tu presente se nota, ay, para quien... Para que tu presente se note, sino para que tu ausencia se sienta. Para que tu ausencia se sienta. Gracias. Eso es lo que acabo de mencionar hace rato.
esas palabras que yo estoy diciendo de quien se fue, está presente la ausencia. Y en la ausencia hago vivir a la persona. Y en ese momento comienzo a cambiar la parte de decir, voy a perder a una persona, ya la perdí, cuánto sufrí, cuánto me dolió, porque al final de cuentas a mí me dolió. Y es el momento en el que yo siento, en el que yo lo vivo. Y nadie más sabe cuál es el dolor por el cual pasé. Pero también tenemos algunas herramientas en las que podemos adjuntarnos y saber que la muerte es un proceso, que en la vida lo que tenemos, todo es prestado, nada es de nosotros. Al final de cuentas, la misma vida es prestada. Y entonces voy a cuidar lo más que se pueda de esa vida que me prestaron. Y si logro vencer enfermedades, pues sería la parte más bonita para después convertirnos en la parte espiritual. Ismael Jardinero. En la parte en donde yo digo, pues ya, se acabó. No voy a seguir. Entonces, la parte espiritual es la parte más bonita, en donde yo puedo decir, así como en el viaje a Chivalba, que se come el jaguar el corazón, así como en la iglesia católica, así como en cualquier otra religión, como los hindús, todo se convierte en la parte espiritual, en ese espíritu que puedo sentir y que puedo vivir. Y entonces puedo decir que mi vida valió la pena y que mi vida puedo cambiarla y que el sufrimiento no voy a sentirlo tanto, solamente lo necesario para poder soltar, para poder dejar ir. Y bueno, yo les agradezco mucho su presencia, les agradezco infinitamente el que me hayan permitido compartirles algo de lo que por ahí conozco. No puedo decirles que puedo dar terapias, porque no soy psicólogo clínico, pero sí puedo decirles que estoy ya en el diplomado de acompañamiento y pues lo que pueda ayudar solamente como acompañante, pues adelante. Y pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos dos.